¿Qué tal, Gabriel? Adriano Mandolesi te saluda. ¿Qué tal, Adrián? Un gusto. Bueno, la verdad que muy preocupados estamos porque queremos conocer qué está ocurriendo en estos momentos en Israel y cómo está la situación sobre todo. De alguna manera te diría que te despreocupes un poco porque me parece que estamos yendo hacia una especie de cese de fuego. De Bien. hecho, Egipto, el espionaje de Egipto, ha ofrecido un cese de fuego a partir de mañana a las 6 de la mañana. Y parecería ser que jamás aceptó eso mismo. Y no está claro qué hizo Israel. Por ahora no rige, pero nos acercamos a eso. Bueno, eso es una buena noticia, pero preocupa y mucho sobre todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente también con Erdogan, el presidente de Turquía, que calificó al pueblo de Israel como terrorista, ¿no? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, Medio Oriente hoy se divide en cuatro tipos de países, ¿está bien? Los países chiitas, Irán, Irak, Siria y el Líbano, que están dominados todos por Irán. Grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS. Grupos de los hermanos musulmanes, que son países muy radicalizados ideológicamente y que suelen ser despreciados por el resto de los países del Medio Oriente. Y esos son esencialmente Qatar y Turquía. Y luego tienes países sunitas no radicales. Esos son los que han firmado la paz con Israel. Turquía llama la atención negativamente en todo el mundo por sus declaraciones realmente muy agresivas de Erdogan. Y toda la cultura y toda la forma de pensar de la época de Kemal Atatürk, el fundador de Turquía, están siendo destruidas por un islamismo moderado y liderado por Erdogan. Ahora, en todo este conflicto, ¿cómo evaluás el papel justamente que llevó adelante el gobierno de Israel en el conflicto? ¿Cuál cree que fue la estrategia? Si para vos fue correcta la estrategia que se utilizó en las negociaciones. Bueno, ¿cómo estás viendo todo ese escenario político? Mira, lamentablemente, esto no explotó por detallitos o por mechas pequeñas, como a veces nos cuentan, como por ejemplo un desalojo de una casa, las limitaciones para entrar por ejemplo, a la explanada de las mezquitas. No fue esa la razón, esa fue la excusa. La razón central fue, de hecho, que la autoridad palestina tenía que llamar elecciones y las canceló porque iba a perder frente al Hamas. Y Hamas anunció a viva voz que iba a incendiar todo el Medio Oriente. La única forma de ganar legitimidad en la calle palestina es buscando un enemigo conocido y odiado como es el que recibe los cohetes ahora. O sea que era evidente que iba a empezar algún tipo de agresión. Por otro lado, también era evidente porque la ideología del Hamas no acepta ningún Estado, no judío y no cristiano, independiente en el Medio Oriente. Es simplemente un grupo islamista, reconocido como grupo terrorista por muchos. Entonces, lo que sucedía era que jamás durante estos 7 años acumuló armas, acumuló cohetes, pasó de tener 9.000 que había disparado, o sea que tenía en el 2014 aproximadamente 15.000 a 20.000 hoy. Y había fabricado todos unos túneles de 100 kilómetros abajo de la tierra para esconder armas y esconder a sus líderes. Lo que se llama el metro en el idioma del ejército. En otras palabras, lo que estás viendo ahora es un intento del gobierno de Israel de reducir la capacidad misilística de Hamas y de reducir su capacidad de liderazgo. Es por eso que estás viendo acciones puntuales para intentar matar a los líderes de Hamas. Sí, es muy importante lo que mencionás, Gabriel. Y déjame hacerte una última pregunta. ¿Cómo tomaste el comunicado de la Cancillería de Argentina respecto al conflicto? La posición del Departamento de Estado de Argentina. Un poco desentonó con respecto al resto de los países de América Latina porque la OEA declaró a Hamas como grupo terrorista, Uruguay escribió una carta de ni hablar del resto de los países. Un poco desentonó. Yo no sé por qué hicieron lo que hicieron. Lo que te puedo decir que técnicamente tenía muchos errores. Claro. Primero, el conflicto no es entre Palestina e Israel, es entre la franja de Gaza, que está dominada por Hamas, e Israel. Eso es lo primero. Segundo, ¿no podrían llamar al fiscal Moreno Campos, ex fiscal de la Corte Penal Internacional, y preguntarle cómo se mide desproporción? Porque como dijeron que se mide, cualquier iniciado en derecho
internacional en temas de guerra sabe que así no se mide desproporción. Y por último, ¿a vos te parece normal que si vos tenés un grupo considerado terrorista por todo el mundo y que hace 4 cosas que son gravísimas? Dispara desde población civil, se disfraza de civiles, dispara contra civiles del otro lado y utiliza civiles como escudos humanos. Son 4 violaciones terribles de la ley internacional. Exacto. Jamás hace 4 violaciones terribles y tú condenas a un país democrático. Suena feo. Sí. Aprovecho que estás con nosotros en línea en estos momentos y te hago una última consulta que tiene que ver con la situación epidemiológica en Israel en estos momentos. ¿Cómo está evolucionando? Y también un apunte breve, por lo menos, sobre cómo está la situación económica. Acá en Argentina estamos atravesando realmente un proceso muy complejo, con una alta pobreza, una caída de la actividad económica, alta inflación también. Por eso me gustarían estos dos conceptos para cerrar la nota y redondearla. Mira, este país acumuló mucha energía o mucho poder de producción. No vende materias primas, vende ideas. Ujú. Y las ideas a veces valen mucho. Por ejemplo, una empresa vendió un aparato para calcular no chocar y ese aparato sirve para poder hacer autos autónomos. Lo compró Intel Internacional y le pagó a la empresa la friolera de 15.500 millones de dólares para comprar la empresa. En impuestos solamente recibimos el dinero del presupuesto de educación durante un año. Wow. Entonces, esto es lo que vende este país. Empezó la pandemia con 180.000 millones de dólares en reservas y como sos un país tecnológico, trabajas parte del tiempo en tu casa, porque se puede seguir produciendo tecnología y programas dentro de tu casa. Entonces nos afectó un poco menos la economía, el gobierno metió muchísimo dinero, nos pagó desempleo hasta ahora, hasta junio del 2021 desempleo, teníamos una desocupación del 4%, saltamos al 25% y ahora estamos volviendo a la normalidad. Sí, el gobierno invirtió muchísimo dinero y salió a comprar vacunas de gran calidad como son las Pfizer. Entonces, vacunó a la población, nos queda todavía unas 800.000 personas que aún no han vacunado, pero los datos de ayer era que había 14 contagiados en todo el país, Claro. cuando llegamos a tener 9.000. Pero ten en cuenta, el Estado acá está muy presente, siempre estuvo muy presente, porque somos un país que siempre estuvo en guerra. Lo mismo que nos permite desarrollar un sistema tecnológico para derribar cohetes en el aire, es la misma tecnología que te permite vender alta tecnología en otros productos, acumular dinero para épocas de crisis. O sea que salimos más rápido porque habíamos acumulado fuerza y empezamos a vender cosas que diferencian sustancialmente y que no son materias primas.